Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa redonda sobre el proceso de paz y reparación a las víctimas desde una perspectiva de género. Hemos observado durante estos 2 días algunos ejemplos de los procesos de paz y reparación de las víctimas. En esta oportunidad nos vamos a centrar en Colombia debido a la particularidad que tiene esos conflictos armados y además desde esa perspectiva de género que se le ha dado a los acuerdos de paz de Colombia. Aprovecharemos la oportunidad, ya que vamos a hablar de esa perspectiva de género, poner sobre la mesa todas esas violencias que sufren las mujeres en conflictos armados y además la escasa presencia que tienen las mujeres en los procesos de paz y de negociación. El caso colombiano nos traslada a un conflicto armado que ha dejado muchas víctimas durante todo este tiempo. Esto lo vamos a ver gracias al informe o reciente informe presentado por la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad es una institución creada conforme a los acuerdos de paz entre el Estado y la FARC. Y este informe, que está publicado y está disponible en la página de la Comisión, un informe bastante completo, nos deja una cifra importante de 450.664 homicidios como causa del conflicto armado en Colombia, entre el año 1985 y 2018. Es interesante que entre el año 1995 y 2018, que es el periodo más álgido del conflicto, hubo la mitad de esas muertes en ese conflicto. Además, los principales responsables de estos homicidios han sido los paramilitares, con una aproximación de 45% de la responsabilidad. Las guerrillas fueron responsables del 27% de las víctimas y los agentes estatales directamente del 12%. Además, el informe, que insisto, es muy importante y muy interesante, deja evidenciado las cifras por desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito, desplazamiento forzado, entre otros delitos. También es interesante que la comisión, por primera vez una comisión de la verdad, deja asentado en el informe que se cometieron violencias reproductivas, entre ellas la planificación y el aborto forzado contra combatientes y niñas reclutadas. Es la primera vez, insisto, que una comisión deja evidenciados estos crímenes de género. Retomando el objeto de esta mesa, se analizará de una perspectiva de género e interseccional, que siempre incluye el tema de la interseccionalidad porque es muy importante, para determinar cuáles son ese tipo de delitos que se cometen en ese contexto armado. Por ejemplo, trabajo forzado, violencia sexual y reproductiva, servidumbre doméstica forzada, reclutamiento forzado de niñas soldados, desplazamiento forzado y otras violaciones que afectan derechos sexuales y reproductivos como el aborto o la esterilización forzada. En esta mesa nos acompañan, tenemos la fortuna de que nos acompañan personas que están muy involucradas y conocen de primera mano el conflicto armado en Colombia y las distintas violencias que sufren las mujeres dentro de estas violencias, especialmente en Colombia. Nos acompaña el embajador Johan Vive, es embajador de Noruega en Colombia, durante una etapa muy importante que fue la negociación de esos acuerdos, que fue el año 2016 hasta 2018. Actualmente es embajador de Noruega en Italia, pero ocupó cargos importantes como en el año 2005 a 2007, fue asesor especial en la sección de paz y reconciliación, trabajando con varios procesos de paz, incluidos de Colombia y Afganistán. Asimismo fue director general adjunto, jefe de la sección de paz y reconciliación, corresponsables de los procesos de paz facilitados por Noruega. Entonces tenemos una bagaje importante en todo lo que ha conllevado y la importancia que ha tenido el gobierno noruego en estos procesos de paz. Y de verdad que agradecemos mucho al embajador por acompañarnos en esta sesión. También contamos con la profesora Isabel Teja Huerce, es profesora de la Facultad de Ciencias de la Información y además delegada del rector para la igualdad de esta Universidad Complutense de Madrid. Tiene una larga trayectoria en los estudios feministas y de género desde hace más de 20 años, avalado por sus múltiples publicaciones sobre el tema tanto de género como de conflictos armados. Vamos a empezar la mesa con el embajador, quien nos va a conceptualizar sobre el proceso de paz. A ver, ¿me escuchan? Sí. Más o menos. Más o menos. Bien. ¿Así? Ya. Bueno, muchas gracias por esta introducción, Carlos, y muchas gracias también a los organizadores de este evento, a Elena, y también a ti, Carlos, y los demás que han hecho posible este evento, porque realmente creo que ha demostrado
muy claramente la dimensión humana de este tema de la resolución de los conflictos, y eso ayuda mucho también a acercar el tema a todos. Creo que no es una cosa teórica, se trata realmente de cosas muy, muy serias. Y quisiera solamente decir un poco al inicio sobre por qué Noruega en Colombia. O sea, suena tal vez un poco raro, pero debo decir que Noruega ha trabajado realmente con temas de paz en Colombia desde más de 25 años, porque realmente para participar de forma seria en un proceso de paz hay que estar muy preparado. Y lo que hemos hecho ahí ha sido, por ejemplo, trabajar mucho con la sociedad civil, organizaciones de mujeres, desplazados, pero también con las fuerzas de seguridad de Colombia, haciendo, por ejemplo, cursos para respeto de los ONGs, que no siempre ha habido el caso que ha habido este respeto, y también sobre temas de género. Pero con el proceso de las FARC hubo una solicitud de las partes, o sea, de las FARC y también del gobierno de Colombia, para que Noruega participara para ayudar a facilitar el proceso. Y eso de la solicitud de las partes es algo muy, muy importante, porque no te puedes meter en ningún proceso si las partes no te quieren ahí. O sea, eso es un mínimo de... Y también eso es, claro, una indicación que las partes están dispuestos a trabajar para la paz, porque entrar así tratando de hacer la paz sin ese aval es imposible. Personalmente he trabajado bastante con Colombia porque mi primera visita realmente, conocimiento de los procesos, porque ha habido muchos procesos de paz en Colombia, fue con el proceso del Caguán, que yo estuve ahí en el 2000, que era un proceso bastante complicado, bajo en el gobierno de Pastrana, con las FARC, y en el cual, por ejemplo, el gobierno había cedido un territorio equivalente a Suiza, donde las FARC podían retirarse, y eso, tenían esto más o menos como una base para las negociaciones. Y hubo muchas visitas internacionales y esto en este territorio, pero este proceso no llegó a nada. Luego, Noruega fue invitado a un proceso con otro movimiento guerrillero en Colombia que se llama el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que yo participé en ese proceso del 2006 al 2009. Fue muy interesante también, pero es un proceso que perdura ancora todavía hoy. Y eso de las FARC, o sea, el proceso que culminó con el acuerdo en el 2016, inició realmente alrededor del 2010, con una fase secreta que duró 2 años, fase secreta donde realmente las partes se sentaron para acordar unos puntos mínimos para poder avanzar y también preparar el día que iban a salir públicamente con este proceso, que fue en el 2012, y lo hicieron en Oslo, porque las partes habían escogido como garantes o acompañantes de ese proceso a Noruega y Cuba. El gobierno de Colombia había escogido Noruega y las FARC a Cuba. Y después de la apertura de las conversaciones, se empezó varias rondas de negociación más abiertas en Cuba. Y durante este proceso, Noruega, bueno, quisiera volver un poco a la presentación que hizo Elena ayer. Tuvimos este papel de facilitador o garante, que es realmente un papel bastante blando, porque realmente la responsabilidad de negociar es de las partes, pero el garante está ahí para varias funciones, como por ejemplo, como hizo Cuba, ofreciendo territorio con garantías de seguridad, también pasar mensajes entre las partes, llamar a expertos para nutrir la discusión, porque llamamos expertos, por ejemplo, de género, y también expertos militares para cómo organizar un cese al fuego, porque eso es muy importante organizarlo. Pero también tuvimos el papel de testigo. Pero yo diría que la función esencial del garante o del facilitador es generar confianza.
generar confianza entre las partes y también entre la mesa y la población del país un poco, porque la población del país en cuestión vea que hay un acompañamiento internacional que da más peso al proceso de alguna forma, y también entre la mesa y la comunidad internacional, porque el hecho de que no es un proceso que ocurre sin participación internacional da como más confianza al proceso. Hay que decir que las Naciones Unidas también entraron en el proceso después de un cierto tiempo, pero realmente el papel fundamental de Naciones Unidas fue a partir del 2016, cuando se firmó el acuerdo. Y quisiera, o sea, se hablaba ayer, Elena, de que el facilitador tiene que ser neutral, imparcial, etc. Pero eso no significa que es un facilitador o garante sin valores, porque tenemos como facilitador también una responsabilidad de los derechos humanos, por ejemplo, que esto sea parte del acuerdo, y también, por ejemplo, sobre los temas de género, que hay varias resoluciones de Naciones Unidas que obligan también al facilitador de no dejar este tema al lado durante las conversaciones. O sea, es una obligación entre ética, legal. Y bueno, has explicado ya un poco el tema de la guerra y que hubo tantas víctimas. Se hablaba de los muertos, pero en realidad se habla en general de 9 millones de víctimas de ese conflicto en Colombia. Muchos de ellos, por ejemplo, son desplazados internos. Hubo un tiempo que Colombia era el país del mundo con más desplazados internos. Y muchos de esos desplazados se fueron precisamente no solamente por matanzas, pero también por violencia sexual, porque muchas veces para hacer que la gente se desplazara, para dejar tierras, por ejemplo, se usaba el arma sexual para hacerlos partir. Y entonces, con tantas víctimas, era evidente que para hacer un proceso de paz había que tener un enfoque de víctimas muy central en el acuerdo. Y pero claro, quisiera explicar también que en el momento que se inició este proceso, había realmente una motivación fuerte de las dos partes de entrar en negociaciones. ¿Por qué? Porque bueno, el gobierno de Colombia había intentado de parar a los FARC durante 50 años sin éxito, y eso a pesar de un fuerte apoyo de los Estados Unidos sobre todo para combatirlos, pero no lograron realmente eliminar este fenómeno en Colombia. Y de la parte de las FARC, ellos habían sufrido también muchos problemas y necesitaban realmente entrar en un proceso de paz para terminar esta situación de guerra que no llegó en ninguna parte. Y quisiera mencionar unos temas que son, ¿qué diría yo?, particulares con este proceso de paz. Uno es que se trata aquí de un acuerdo general de paz. Un acuerdo general de paz significa que no trata solamente de temas relativos, por ejemplo, a la dejación de armas o la desmovilización, pero trata de ir más en el fondo a solucionar los temas profundos del país. Por ejemplo, la inigualdad, los temas de tierras, tráfico de drogas, etcétera, etcétera. Y también, claro, el tema de la reparación y justicia. También es uno de los procesos de paz donde ha habido un serio esfuerzo de implementación. Y yo realmente participé sobre todo en la parte de la implementación, no sé, del 2016 al 2018, que era un periodo muy, muy interesante porque se veía en cómo funcionaba ese acuerdo que habían hecho en La Habana durante 5 años de trabajo. Y realmente era una especie de negociación que seguía.
pero la mesa de negociación se desplazaba de La Habana a Bogotá. Y eso era muy simbólico porque en La Habana los guerrilleros vivían con el permiso del gobierno de Cuba, porque eran ilegales en Colombia, pero con el acuerdo de paz se permite a la comandancia de las FARC de trasladarse a Bogotá y empezar casi a funcionar como ciudadanos normales, un paso muy fuerte. Y ahí se sientan con el gobierno para negociar también la implementación. Pero primero hubo un problema, a ver si funciona esto, porque aquí se ve, bueno, aquí está la foto, ¿no?, de cuando se firmó el acuerdo en septiembre del 2016, el acuerdo que se había acordado en La Habana, y se celebró este evento, ¿no?, como el arranque de la implementación. Pero después de unas semanas se había decidido en Colombia organizar un referéndum sobre el proceso, sobre el documento. Y ese referéndum lo perdió los del sí, los que estaban a favor del acuerdo, con 50.000 votos. Hubo muy poca participación en esa elección. Y pero bueno, lo perdieron con 50.000 votos, y entonces el resultado de esto era que había que casi renegociar o modificar partes del acuerdo. Y a la derecha ven lo que salió como el documento final de ese proceso, que fue ratificado también por el Parlamento colombiano, el Congreso colombiano. Lo interesante en esto es que para este referéndum hubo un tema de género muy importante, porque los grupos que movilizaron en contra del acuerdo de paz, que eran sobre todo personas que vivían en las grandes ciudades en Colombia y no tanto en las zonas afectadas por la violencia, lo que fue un factor de movilización muy grande fue una acusación de que este documento de paz era realmente un acuerdo que transmitía lo que llamaban una ideología de género. Y este tema fue criticado mucho, sobre todo diría yo, por algunas iglesias evangélicas que son bastante fuertes en Colombia y en muchos lugares en América Latina, para movilizar en contra de esto. Y la razón era que todo el documento efectivamente llevaba el tema de género. Y podemos volver un poco a discutir esto luego, pero lo explico ahora como tengo esta imagen aquí. Ahora, la imagen, desde luego, tiene cero perspectivas. Claro, sí, de género interesantes. Ahí hay otras. Por cierto, en este evento que fue bonito, todos en blanco, etcétera, era muy interesante porque hubo como un error de protocolo que era un poco complicado, porque el comandante de las FARC, que el nombre de guerra era Timochenko, yo estuve presente, él estuvo hablando aquí en el atril y habló un poco más de lo que estaba previsto. Y el gobierno colombiano había previsto que, como para marcar que las fuerzas armadas colombianas estaban también detrás del acuerdo, iban a llegar unas casas, para como celebrar el momento. Pero el problema es que ellos llegaron demasiado temprano y Timochenko estaba aquí en el atril. Pero demostraba también, ¿no?, de que la situación era como frágil, que él se esperaba cualquier sorpresa. Pero es también un recordatorio de la importancia de tener unos testigos, la participación internacional, porque aquí ven también, está el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está Raúl Castro también, estaba también el rey emérito, pero bueno.
eran otros tiempos y sí. Varones. Sí, muchos varones, eso sí. Si me recuerdo bien, no había una sola mujer en este atril. Así es. Bueno, otra cosa interesante de ese acuerdo, y precisamente con Ban Ki-moon que estaba ahí, es que es uno de los pocos procesos de paz que ha tenido el respaldo unánime del Consejo de Seguridad. Pero claro, eran otros tiempos ahí también, porque ahora con el conflicto de Ucrania, por ejemplo, yo vería muy, muy difícil que el Consejo de Seguridad apoyara también a este proceso. Y claro, en parte la razón del apoyo unánime del Consejo de Seguridad era que ninguno de los miembros permanentes tal vez veían que sus intereses eran demasiado afectados por ese conflicto. Aunque los Estados Unidos, claro, tienen una historia muy larga de seguridad con Colombia, complicada, pero estaban muy a favor de que se tratara de arreglar, por lo menos con el gobierno de Obama, que con Trump fue un poco diferente. Pero hablando del Consejo de Seguridad, quería solamente demostrar que ellos vinieron de visita también para dar respaldo. Y esa es una visita en el campo de Colombia, y nos quedamos bloqueados en el fango con todo el Consejo de Seguridad, pero es también un poco demostrar un poco cómo están las condiciones en las zonas donde estaba el conflicto, porque fue precisamente ahí que fuimos juntos a conocer la situación concreta. Y bueno, ayer se hablaba mucho también, ¿no?, de que el Consejo de Seguridad en este momento está totalmente bloqueado para el tema de Ucrania, por ejemplo, y lastimosamente también para temas como Siria, donde lo más que se puede hacer realmente son pequeños acuerdos de apoyo humanitario para abrir corredores humanitarios para hacer venir la ayuda. Otro tema que es particular con el acuerdo de paz de Colombia es que es el primer acuerdo general que se ha firmado por un país que había firmado ya el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y eso es un punto muy importante porque precisamente trataron de negociar un acuerdo que era en armonía con la Corte Penal y el Estatuto de Roma. Y eso tuvo un impacto muy grande, claro, sobre la forma en la cual se elaboró todo este acuerdo. Y el último punto, pero que nos interesa más hoy, es probablemente, pero bueno, eso probablemente se puede criticar también, que ha sido descrito como el acuerdo más inclusivo de las historias de procesos de paz, y en particular porque se estableció mecanismos para incluir a las víctimas y también a las mujeres en los procesos de negociación. Y diciendo esto, quiero subrayar mucho que no hay que confundir las categorías de mujeres y víctimas, porque las mujeres fueron también protagonistas en la guerra en Colombia. Hasta 40% de los miembros de la guerrilla eran mujeres, y aunque muchas de estas eran víctimas de reclutamiento forzadas, algo que por cierto las FARC negaban hasta hace poco, de que tenían esa práctica de reclutar a menores, y muchos de esos menores mujeres. Pero bueno, y eso fue también establecido durante, bueno, voy a hablar de esto un poco más adelante, pero de que las mujeres no querían ser pactadas, pero pactantes, o sea, participar en la construcción del acuerdo. También otra inclusión que es tal vez un poco más, porque no se trata de un grupo vulnerable o débil, o como se pueda decir, era la inclusión de los militares. Eso era también una primera en muchos procesos de paz, que desde el inicio se involucró a los militares colombianos en la elaboración del acuerdo. Eso era muy importante porque para hacer un cese al fuego y la desmovilización y lo que se llamaba la dejación de las armas, era muy importante tener los militares ahí presentes para poder hacer
un acuerdo viable. Bueno, paso un poco al tema de género. No sé cómo estoy con el tiempo aquí. Mal, como siempre. 10 minutos, ok. Pero bueno, lo que se recomienda para... No voy a pasar toda la base legal, etcétera, tal vez... No, yo no voy a hablar de base legal, no, voy a hablar pero bueno, de conceptos. existe una base legal amplios en las varias resoluciones de Naciones Unidas sobre el tema, etcétera. Y lo que recomiendan realmente para la inclusión del tema de género y de mujeres en los procesos de paz es que es muy importante institucionalizar, o sea, la participación, o sea, que se hace de forma formal. También dotar de recursos a las redes de mujeres para crear plataformas accesibles y flexibles con la participación. Y también tener como una coordinación y la cohesión entre los procesos de paz formales e informales. O sea, eso me hace pensar un poco de lo que hemos hablado hoy también con el proceso de ETA y las iniciativas privadas versus el proceso formal. O sea, que es importante tener ese tipo de coordinación para asegurar que hay una participación real de las mujeres. Y realmente en el caso de Colombia, el tema de género era presente, pero no se involucraron a grupos de mujeres o otros temas de género hasta el 2014. O sea que en la fase secreta no tuvieron un papel formal. O sea, se hablaba del tema en la mesa, pero no tuvieron un papel formal. Y eso se notaba, claro, también en la composición de la mesa, que realmente era dominado por los hombres. Pero hubo unos encuentros muy importantes en unas iniciativas de la sociedad civil muy importantes. ¿Dónde ha pasado esa cosa? Esto. Las cumbres de mujeres. Bueno, yo participé en una en el 2016, pero hubo también una en el 2013. Y esas cumbres reunían yo pensaba, más de 1.200 mujeres de varias organizaciones, de varias ideologías. Y era muy, muy importante para formular un reclamo de la sociedad colombiana hacia el proceso que ya era conocido. La primera cumbre era en el 2013 y salió de este evento una hoja de reclamos de las mujeres hacia el proceso. Y con base a esto se formó en La Habana primero una visita de grupos de mujeres. Primero llegaron las víctimas a La Habana para participar en la mesa. Un grupo de víctimas que tuvieron un impacto muy, muy fuerte sobre los negociadores que estaban ahí, porque creo que por muchos eran la primera vez que escuchaban realmente las voces de las víctimas y de lo que habían vivido en este periodo de guerra. Y luego eso abrió también el camino para la participación de un grupo de mujeres que vinieron a conocer a los que estaban haciendo el acuerdo. Y esa presencia era muy necesaria porque si se mira, estos son las delegaciones respectivas. Bueno, aquí está un poco mezclado entre el gobierno colombiano y representantes de la guerrilla. Y como ves en esta foto hay una sola mujer que realmente estaba ahí de forma un poco excepcional porque es la ex canciller de Colombia, María Ángela Holguín, y todos los demás eran hombres. Y bueno, aquí, por cierto, todos no son representantes de la guerrilla o del gobierno, porque está aquí un español, Enrique Santiago, que jugó un papel muy importante como asesor de las FARC durante el proceso. Era un tipo de facilitador, pero un facilitador que trabajaba claramente para las FARC, o sea que no era imparcial, para decirlo así, pero él estaba ahí para asesorarlos a ellos y reforzar un poco esa delegación que claro no tenía la capacidad
Tú has hablado de eso ayer también, Elena, de que no tenía la capacidad institucional que tiene un Estado como el Estado colombiano. O sea, ellos necesitaban asesoramiento. Y había también algunos facilitadores más de la sociedad colombiana, como Álvaro Leiva, que está ahí al fondo, que ahora es el nuevo canciller de Colombia en el gobierno de Petro. Aquí hay también unas personas que ya no están con nosotros porque se fueron para las disidencias. Al fondo se ve un hombre con una camisa verde. Eso es Iván Márquez, que era el negociador principal de las FARC. Él fue matado en un atentado hace 2 semanas en Venezuela, porque él optó al final, después de haber negociado todo ese acuerdo y pasado por toda la primera fase de implementación que siguió, de salir para lo que se llaman las disidencias, porque no estaba satisfecho con los resultados del proceso. Y había salido también con este hombre que está al frente con las gafas, que es Jesús Santrich, que era ciego, pero un participante muy, muy activo en la delegación de las FARC. Pero él también recientemente fue matado en un atentado en Colombia, porque él también se unió a la disidencia del proceso. Pero bueno, como ves, la participación femenina era no muy grande. Pero lo que se decidió en el 2014 era de establecer una subcomisión de mujeres. Sí, por cierto, solo para eso es el equipo noruego que han participado en varias etapas del proceso. Aquí hay un poco más de diversidad, pero realmente muestra esa foto también porque es una foto que demuestra un poco que eso no es, ser facilitador no es una cosa de una sola persona. Requiere un equipo grande y realmente el que más ha sufrido para este proceso es el hombre, el medio ahí con el bigotito, Dag Nylander, que pasó 5 años en el proceso de La Habana participando en todas estas mesas y bueno, con apoyo de su equipo. También quería mostrar, eso es el órgano que se formó en Bogotá después de la firma del acuerdo para la implementación. Y aquí se ve el alto comisionado de la paz y también está, bueno, mi colega de Cuba ahí al centro y yo como garantes y las FARC a la izquierda. Bueno, pero quería hablar de la subcomisión de género que fue establecida en el 2014. Esa subcomisión tenían un papel muy importante porque también no era solamente una comisión para discutir de temas de género, pero ellos tuvieron un mandato muy amplio para poder revisar todo el acuerdo de paz para asegurarse que el tema de género estaba tomado en consideración en todos los aspectos del acuerdo. Y eso desde los temas de la desmovilización, la reincorporación también, por ejemplo, en distribución de tierras, empleo, etcétera, etcétera. Y realmente dejaron una marca muy clara en el acuerdo y fue un trabajo muy sistemático. Y también después de la firma del acuerdo, cuando se inició el tema de la implementación, se estableció también lo que se llama la Instancia Especial de Género para la Paz, que era un grupo que seguía la implementación del proceso. Pero ahí debo admitir, yo tuve muchas discusiones con ellos y sobre todo con la representante Victoria Sandino de la guerrilla que estaba en esa instancia especial. Se quejaban mucho del acceso a los que estaban dando seguimiento a la implementación del acuerdo. Porque ellos querían enfocar en los temas más calientes del momento, que era, por ejemplo, la liberación de los presos, porque muchos presos políticos de las FARC
habían recibido un indulto por el acuerdo de paz, porque no habían cometido crímenes de lesa humanidad, etc. Y ese proceso fue muy lento, muy complicado, porque los jueces estaban en contra, a pesar de que la ley decía claramente que tenían que liberarlos. Y hubo muchos otros problemas, como la concentración de todos estos excombatientes, la dejación de armas, etc. Y se daba prioridad a estos asuntos en vez de hablar también el tema de género. Pero eso es no sé, una lección para aprender para otros procesos, me parece. También en la implementación hubo otras formas de participación. Por ejemplo, había un mecanismo tripartito de monitoreo de verificación, y ahí, a duras penas, se acordó que este mecanismo, que era tripartito significa que en vez de mandar solamente observadores de Naciones Unidas para seguir este proceso, se hizo equipos formados de excombatientes de las FARC, militares o fuerzas de seguridad de Colombia, y observadores internacionales sin armas de Naciones Unidas. Y estoy ahí con alguna de ellas, que Noruega y otros países, Chile creo, me parece. Y estos jugaron un papel muy importante para dar seguimiento durante la desmovilización de los combatientes, porque ellos necesitaban seguridad, y había también muchos pequeños procesos de paz locales, sí, que había que solucionar. Y la presencia precisamente de las FARC y del gobierno en estos equipos era muy importante para poder solucionar pequeños temas cuando surgieron. Un tema que quería mencionar también, porque veo que me queda poco tiempo, pero que todo el tema de la reincorporación que yo seguía muy de cerca, era también muy importante desde una perspectiva de justicia, pero también de género. Porque lo que ha demostrado muchos procesos de cuando se hace la desmovilización de combatientes, es que las mujeres, que muchas veces son numerosas en estos movimientos guerrilleros, con las FARC 40%, muchas de estas regresan a su papel, a un papel tradicional, ¿no? Y por ejemplo, por este motivo, muchas de ellas no pudieron participar en el trabajo de reincorporación que se hizo, por ejemplo, la educación o la formación profesional, porque se esperaba de ellas que hicieran la comida y que cuidaban también a los hijos. Porque es interesante, muchos de los combatientes tenían hijos que estaban con sus familias, porque no participaban, claro, cuando estaban combatiendo. Pero una vez que llegó la paz, muchos fueron a buscar a sus hijos y vivían con ellos en estos campamentos que se establecieron, que tengo unas fotos aquí, porque fui a visitar a muchos de estos áreas de concentración. Había más de 20 por toda Colombia, donde se concentraban a 13.000 de estos combatientes, y vivían en condiciones bastante precarias, pero bueno, así vivía la guerrilla realmente en la guerra también, que se llevaban la casa con ellos cuando circulaban, porque estaban en constante movimiento. Pero para el proceso se decidió hacer estas casas que eran muy frágiles, pero bueno, sirvieron su propósito. Pero para el tema de género ahí es que muchas de esas mujeres se quedaban a cuidar hijos en vez de participar en las actividades de reincorporación. No me da tiempo, creo, de hablar mucho más de... Podemos volver a las preguntas, sí. Pero solamente un tema que quería mencionar para la reincorporación es que esto fue un tema que toca mucho a lo que hemos hablado de justicia y retribución en estos días. Porque cuando
el acuerdo dice, ¿no?, que se debe reincorporar y que deben reinsertarse en la sociedad a estas personas excombatientes, pero el problema es que en la percepción en la sociedad era que era injusto, que se daba una atención especial a los excombatientes, que se les daba educación, que se les daba estas casitas y que se les daba posibilidades de trabajo, algún apoyo económico, mientras la población afectada por el conflicto que vivía alrededor de estas áreas no recibía ningún apoyo. Y para tratar de solucionar ese tema, muchas de las ONGs que trabajaban con proyectos de desarrollo ahí, porque realmente el Estado tuvo un papel bastante débil en este trabajo, y muchas de las organizaciones internacionales que trabajan con temas humanitarios, entre ellos muchos noruegos, decidieron de asegurarse que cuando se hicieran proyectos para los excombatientes, un 25% de los fondos iban para excombatientes y el 75% para las víctimas que vivían alrededor, porque si no se formaba fácilmente conflictos entre el vecindario, para decirlo así, y estos que vivían en estos áreas de concentración. Bueno, creo que voy a parar ahí. Se puede decir muchas cosas más, pero bueno, podemos volver sobre temas en la discusión. Gracias. Seguro que sí. Muchas gracias, embajador, por ponernos al día sobre la situación en Colombia, y además muy interesante lo que has manifestado, que ha estado en varios procesos fallidos de paz en Colombia, y vamos a retomar esa similitud que ha habido entre esos procesos, sí, y por qué ha sido adelante el proceso de paz en Colombia, sí, el de La Habana. Sí. Además, ha evidenciado efectivamente, lo cual nos va a aclarar la profesora Tejahuerce, sobre Taja. Muy bien, la profesora Tejahuerce, sobre lo que se evidencia, que efectivamente la falta de mujeres en los procesos de paz y de negociación. Entonces, profesora, cuando quiera. Muchas gracias por... Las mujeres en Colombia llevaban mucho tiempo apostando por la paz, por el diálogo. Había muchos grupos de mujeres que ya eran un tejido social fuerte que apoyaba estos acuerdos posteriores y que evidenciaron en un momento dado la necesidad de incorporar la perspectiva de género. Es muy interesante ver que se plantea el hecho de la perspectiva de género en todos los acuerdos de forma transversal, independientemente que, como veamos, pues realmente ellas participaban poco, ¿vale? Pero bueno, digamos que es un avance. El problema está en las guerras. ¿Cómo percibimos las guerras? ¿Qué nos llegan a través de los medios de comunicación? Incluso ¿qué nos llegaba a través de los medios de comunicación, ¿no?, de lo que era todo el conflicto colombiano? Las mujeres estaban fuera, totalmente fuera, y sin embargo estaban ahí. El 50% de la población era víctima de la guerra. Además, las violencias que sufren las mujeres en las guerras son múltiples, son desproporcionadas y son inmensamente más grandes que las de los varones. Sin embargo, no están ahí. ¿Por qué no las vemos en los medios de comunicación? ¿Por qué no se nos transmiten? Porque esos procesos de paz luego son procesos masculinos en los que los hombres firman papeles, se dan la mano, se hacen grandes fotografías. ¿Dónde están ellas, no? Incluso ¿dónde están ellas en estos casos en los que decidimos que vamos a aplicar la perspectiva de género? ¿Cómo? ¿Cómo conseguimos reparar el dolor terrible de las mujeres en la guerra colombiana y en otros conflictos bélicos? Siria, Afganistán. ¿Cómo? Esto va muchísimo más allá de unos acuerdos de paz en los cuales decimos que vamos a incluir la perspectiva
de género, ¿no? De entrada tendría que haber mujeres en esos procesos de paz, pero no cualquier mujer no. Mujeres con conciencia de género, porque si no, no vemos, no nos engañemos. Esto de saber de género no es un tema de cierta sensibilidad, no, es realmente ser expertas en la materia y profundizar en cuáles son las violencias de las mujeres. Las violencias de las mujeres en las guerras están aquí, en Colombia, están en las guerras actuales, pero es que es una historia dramática que arrastramos en el mundo entero. En el colegio o incluso en la universidad, cuando estudiamos los conflictos bélicos y el final de esos conflictos bélicos, la perspectiva de género está fuera y las mujeres están fuera. ¿Dónde estaban? ¿Se metieron todas bajo tierra? ¿O qué pasó? ¿Qué ha pasado en los conflictos bélicos? ¿Dónde están las mujeres? Porque nadie nos habla de ellas. Yo dirijo una revista científica y cuando hemos hecho algún número sobre guerra no llegan artículos sobre las mujeres. ¿Dónde estaban? Pues si son la mitad de la población, ¿dónde estaban? Desaparecieron todas en el conflicto, ¿no? Se esconden. No, están ahí. Están ahí y están sufriendo violencias múltiples. Las mismas violencias que se viven en las sociedades en paz, en supuesta paz, porque no olvidemos que las mujeres estamos en un estado de guerra permanente. Imaginemos ese estado de guerra permanente, cómo se multiplica en los conflictos bélicos. Yo no sé, pero de las que estáis aquí, supongo que muchas habréis sentido miedo al ir a casa por una calle oscura cuando escucháis unos pasos detrás de vosotras, ¿verdad? ¿Os ha ocurrido? Estáis en un estado de alerta. Pues estamos en paz. Y además en un país como España, ¿no? En el cual podemos caminar tranquilamente por las calles, salir de noche. ¿Por qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos miedo? A una agresión sexual. Las agresiones sexuales son un arma de guerra. La violencia sexual es un arma de guerra. Un arma de guerra que se ha utilizado históricamente. Y las mujeres son un arma de guerra. Y son un arma de guerra en sí mismas para el enemigo y utilizadas por el enemigo para reproducirse, para reproducir al enemigo. Está viniéndome ahora a la mente la guerra de Yugoslavia, donde las mujeres fueron violadas sistemáticamente para que se quedasen embarazadas del dominador. El embarazo, embarazar, obligar a embarazar, es un arma de guerra. Obligar a abortar a las mujeres es algo habitual. Las mujeres colombianas narran entre sus experiencias violencia sexual, empalamiento, prostitución forzada, trata, trabajo doméstico forzado, el aborto, el embarazo, la desaparición forzosa, la persecución, el abandono de sus tierras. ¿Cuántas de esas desplazadas, de esas personas desplazadas en Colombia, no eran mujeres que abandonaban el ámbito rural para rodearse de miseria con su prole, porque iban con sus hijos e hijas, a esas periferias urbanas insanas, en las cuales, con escasos recursos económicos, tenían que sobrevivir, que es otra forma de violencia, y tenían que abandonar sus tierras. Tenían que abandonar sus tierras. Por otro lado, sufren además la desaparición de sus hijos, de sus padres, de sus personas queridas, de sus cónyuges, porque son además otras tantas veces
secuestrados o asesinados delante de ellas. Porque también eso se utiliza como una forma de violentarlas y como un arma de guerra. ¿Cómo es posible que luego no veamos la violencia de todas las mujeres en la guerra y cómo ellas sufren la guerra? ¿Cómo es posible que aquí nos pongamos a debatir sobre que por primera vez incluimos la perspectiva de género en los acuerdos? Hay varios puntos, 100 puntos creo, de la perspectiva de género transversal en los acuerdos. Pero ¿cómo reparamos? ¿Cómo reparamos este daño? El pueblo colombiano está haciendo Mi vinculación fue sobre todo con las Madres de la Candelaria en Medellín, en una estancia que hice en Medellín, donde ellas siguen trabajando con el tema muy duro, buscando todavía personas desaparecidas, trabajando con las víctimas. Pero ¿cómo se repara ese daño? ¿De verdad hay una forma de reparación? El trabajo que están haciendo de recuperación de memoria en Colombia es muy fuerte, es muy importante. A mí me resultaba además importante y muy valorable, dado que nuestro país no ha hecho ese trabajo de recuperación de memoria histórica tan importante cuando hay un proceso de cambio. La recuperación de la memoria es la única manera de sanar las heridas, la única manera. En Colombia, y especialmente las mujeres, están haciendo ese trabajo de recuperación de memoria y haciendo un esfuerzo, construyendo incluso museos de la memoria interactivos en los cuales puedes ver toda la evolución de una guerra que es que además ha sido larga, han sido casi 6 décadas, 6 décadas de conflicto bélico. Pero el pensar en Colombia y el pensar en esta historia debería hacernos recapacitar también sobre otros conflictos sobre los que tenemos que recuperar la memoria de las mujeres, porque si no, esto volverá y volverá una y otra vez, porque pese a la resolución de la ONU para que el tema de género se enfoque adecuadamente y para que se sancionen los crímenes de guerra contra las mujeres, yo pienso, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial. Las barbaridades que se cometieron contra las mujeres después de todo el daño que llevaban añadido cuando entraron los aliados en muchísimos lugares, porque habían estado con el enemigo, porque habían sido agredidas sexualmente. Esto lo cuentan víctimas también en este conflicto que estamos tratando aquí esta tarde. Es que luego te rechaza tu comunidad, ha sido agredida sexualmente, ha sido secuestrada, ha sido dominada, ha sido incluida en ese reclutamiento obligatorio, porque claro, ¿por qué vuelven a la búsqueda de sus hijos e hijas y se apartan del proceso? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos queda claro por qué, ¿no? Porque no ha sido una participación libre en ese proceso bélico. Han sido obligadas, han sido reclutadas de forma obligada, por lo tanto, cuando pueden regresan a sus orígenes. En muchos casos, muchas son rechazadas por su propia comunidad, por sus propias familias, y a mí aquello me recordaba a esto que os estoy contando de entran los aliados y todas aquellas mujeres que habían tenido vínculos con el invasor alemán, pongamos Francia, ¿no? Son humilladas, expuestas en plazas públicas,
Tenemos documentación, imágenes sobre esto. Es algo terriblemente dañino contra las mujeres, como si ellas fuesen las responsables, ¿no? Mujeres que son obligadas, son agredidas sexualmente. La agresión sexual parece que aquí es lo más común y que no pasa nada. Lo que digo, en la guerra y en la paz. En la guerra y en la paz, ¿qué hay en el mundo para que el cuerpo de las mujeres sea un cuerpo a disposición de los varones y de las formas de violencia extremas permanentemente a lo largo de la historia y, como te repito, en la guerra y en la paz? ¿Por qué las mujeres callan una agresión sexual? ¿Por qué las silencian? No lo cuentes, no lo digas, esto pertenece a tu esfera privada, ¿no? No lo cuentes, pero no lo digas, pero ¿por qué tienes que contarlo? Claro, si te clavan una navaja por la calle, tú vas por la calle, ¡pum! Te clavan una navaja en la tripa, lo cuentas en todos los sitios. Sales en la televisión, pues fíjate, qué inseguridad, no podemos caminar por aquí, porque fíjate, me han clavado una navaja en un cajero automático. Bueno, pues es que si te han agredido sexualmente tienes que silenciarlo, en la paz. Y en países en los que este tema se habla y teóricamente se ha superado. Porque ese cuerpo agredido es rechazado. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que guardarlo? La agresión es a ti, es una agresión como que te claven un navajazo, más grave. Más grave es el daño. Pues fíjate que se produce el rechazo. Un rechazo que tu propia familia, tu propia madre es la primera que te dice, cuidado, no lo cuentes, que esto no se puede contar. Pues imaginad lo que es esto en los conflictos bélicos. Y luego vuelve a tu comunidad y es que te hicieron abortar, es que traes hijos del enemigo. Traes hijos del enemigo. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Eres culpable de tener los hijos del enemigo, de haberlos parido. Culpable. La culpable eres tú. Te han violado y eres culpable de parir los hijos del enemigo. Abortaste. Mal. Además, fijaos lo que ha sido el debate del aborto en Colombia. Fijaos lo que es el debate del aborto en tantos países de América Latina, como él bien ha dicho, el tema de los evangelistas es algo tremendo allí, ¿no? Con el tema del cuerpo de las mujeres y el tema del aborto. Es un debate. Culpable tú, ya está. ¿Te han violado? Culpable tú. ¿Te han agredido? Culpable tú. ¿Cómo reparamos a todas estas víctimas? Muchas de ellas, en las entrevistas que se han hecho, aquí tenemos un libro que hicieron dos profesores de la Universidad de Medellín, sobrevivientes, en el que, con el proyecto que yo participé, en el que entrevistaron, en el libro vienen entrevistas a varias mujeres sobrevivientes. Una parte considerable eran jóvenes, muy jóvenes y niñas. Jóvenes y niñas. Entre las muchas mujeres víctimas de la violencia sexual en el conflicto colombiano, una parte importante eran jóvenes y niñas. Las violaban y luego tiraban sus cuerpos al río. Hablan de unos huecos en los que también las metían una vez asesinadas después de ser violadas esas niñas, ¿no? ¿Cómo reparamos todo este dolor? ¿Cómo reparamos todo este dolor? El tema del empalamiento, que insisten sobre cómo era una de las formas de tortura contra las mujeres, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta, pero vamos, por parte de los grupos guerrilleros, por parte de los grupos paramilitares, la recuperación de toda esa memoria de las mujeres, tal vez por eso algunas no quieren participar. Las dos cumbres que se celebraron en 2013 y en 2016 ponían de manifiesto esto, ponían de manifiesto también
la necesidad de acabar con las guerras y los conflictos bélicos desde el feminismo ha sido un movimiento que históricamente ha trabajado por la paz. Estamos viviendo un mal momento en el que de nuevo estamos dando por sentado que la guerra es algo inevitable, que así es, rearmándonos y volviéndonos a armar, pero si ya tenemos para destruir este planeta armas varias veces, ¿no? Ya invertir más y más realmente, ¿no? Cuando una parte de estas mujeres colombianas que ya habían trabajado desde el pacifismo viendo ese conflicto bélico que ha sido tan duro, tan amargo y tan largo y tan intenso, estaban planteando la necesidad de trabajar desde la paz, desde ese pacifismo que implica el pactar. Hemos olvidado el pactar, lo importante que son los pactos para mantener la paz. Y desde el feminismo, precisamente porque las mujeres han sido las víctimas más extendidas de las guerras históricamente y nunca ha tomado las armas, no olvidéis, no porque las mujeres seamos buenas por naturaleza, sino porque, bueno, se parte de poner la vida en el centro y porque es una teoría política y social que pone la vida en el centro y que desde esa vida en el centro trata de pactar para evitar precisamente el que vivamos en un conflicto permanente, ¿no? Yo llamaría aquí a esa reflexión, ¿no? Independientemente de que aquí hayamos visto, vale, sí, en los conflictos bélicos vamos a aplicar la perspectiva de género para ver cuál ha sido el daño de las mujeres, para no invisibilizarlas, para que no ocurra como la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, donde se han invisibilizado las violaciones, donde se ha invisibilizado que las mujeres entonces, por su posición de mujeres, no tenían otra forma de sobrevivir y de dar de comer a sus hijos que su propio cuerpo. Porque así se socializaban las mujeres. Es tu cuerpo el que va a dar, no puedes. No estás en el frente, el país está invadido y lo único que te permite recursos económicos y comida es tu cuerpo. Con tu cuerpo te alimentas tú y con tu cuerpo alimentas a tus hijos e hijas. Qué duro, ¿no? Pero es que ahora van a venir los buenos, los tuyos. Y como tú has yacido, que así está escrito, en muchos sitios con el enemigo, te vamos a exponer en las plazas públicas, te vamos a rapar la cabeza, vamos a orinar sobre ti. Vamos a coger mangueras de agua fría y te vamos a limpiar de la suciedad que llevas porque has yacido con él. Esto es otra realidad de ese entramos y liberamos. Porque tu cuerpo, y esto los enemigos lo saben, el cuerpo de las mujeres es el cuerpo con el que dañamos al enemigo, porque son sus mujeres, tú no eres tú. En un conflicto bélico, tú no eres tú, mujer, con tu cuerpo, con tu vida y con tu historia. Tú perteneces al enemigo porque las mujeres pertenecen a los unos o a los otros y son armas de guerra porque pertenecen. Bueno, ya en Beijing, en 1995, supongo que quienes estáis aquí habréis leído todas y todos la declaración de Beijing, pero en Beijing uno de los puntos fundamentales en los temas de violencia contra las mujeres es acabar con las mujeres como armas de guerra. Y una de las violencias más explícitas que se detalla es el que las mujeres en todas las guerras son arma de guerra porque no son suyas, porque no somos nuestras, porque somos de esos varones que están en la guerra. Ahora, si queréis, seguimos hablando porque ya me llaman al silencio y este tema nos daría para reflexionar largo y tendido, ¿no? Pero yo quiero que nos quedemos con el hecho de que pese a todo este dolor y toda esta amargura, las mujeres, desde el feminismo, jamás han tomado las armas para luchar contra eso, sino que lo han hecho desde el debate pacífico, tratando de convencer
y tratando de pactar. Quizá debamos recuperar eso tan hermoso del consenso para vivir juntas y juntos en este siglo XXI, en lugar de volver al enfrentamiento bélico y que el enfrentamiento bélico marque las pautas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Tajauerce, por su intervención y por acercarnos a esa realidad del género. Bueno, y es importante también retomar aquí, que lo haremos, para que ahora en el debate, la importancia que tiene que se haya en este informe de la Comisión de la Verdad, que vuelvo a traer a colación, porque es muy importante en el contexto colombiano, que se haya reconocido como tal la violencia reproductiva, en este caso de las mujeres. Vamos a abrir ahora el turno de preguntas. Yo voy a aprovechar que el embajador ha señalado que ha estado en varios procesos de paz, procesos fallidos, como ya sabemos, en Colombia. Nos gustaría que nos explicara cuál ha sido la diferencia y por qué ha salido adelante este proceso de paz de La Habana y los otros no. Bueno, yo creo que con el proceso de los helenos, Sí, con el proceso de los helenos del 2006, que yo creo que el problema tal vez era un poco que las partes no estaban muy preparados para llegar a una solución. Porque bueno, era en el gobierno de Álvaro Uribe, y la punta de partida del gobierno es que no existía un conflicto en Colombia. No querían aceptar ese concepto. Y eso, claro, era un punto de entrada muy complicado para empezar a negociar la paz. Y de parte de los helenos, creo que sintieron bastante presión de las FARC. O sea, son movimientos independientes, pero las FARC eran el movimiento más grande, y no era muy claro cómo ellos hubieran aceptado que se firmara un acuerdo de paz con el ELN, que era más limitado, sin que las FARC tuvieran una participación también en algún proceso. Y las FARC no estaban tampoco dispuestos a entrar en proceso en este momento. Pero creo que el ejercicio sirvió un poco para preparar el terreno para el futuro, y también aprender algunas cosas de no repetir para el futuro. Y también eso del proceso del Caguán, yo creo que ahí tal vez el problema fue que se dio, no era un proceso muy organizado, se otorgó ese terreno o ese territorio muy grande a las FARC, equivalente a la Suiza, donde podían recibir muchas visitas y hablar de paz, pero sin una estructura clara para avanzar o llegar a cualquier tipo de resultado. Y era tal vez una arena que se usaba más que todo para fines un poco publicitarios, políticos, en vez de sentarse de forma seria y acordar unos pasos concretos para avanzar. Y por cierto, en los dos procesos debo decir que por lo menos eso ha habido un avance. En estos tiempos se hablaba poco del tema de género y era difícil ponerlo en la mesa. Puedo decir aquí también que por parte de Noruega hemos tratado, por ejemplo, de introducir este tema a momentos bastante tempranos, después de la resolución 1325, en foros donde se discuta precisamente cómo se puede organizar la paz. Y muchas veces encontramos resistencia para levantar el tema. Y fue también interesante, me recuerdo, el comentario de un mediador internacional bastante conocido que dijo que no sería posible discutir ese tema durante el cóctel.
en vez de tener una sesión seria sobre el tema. Pero eso fue en el 2006. Yo diría que en este momento es casi imposible armar un proceso internacional de paz sin tener mecanismos para asegurar la participación de alguna forma de las mujeres. Pero claro, lo que no puedes hacer es cambiar la estructura de una guerrilla, por ejemplo. Porque las FARC tenían 40% de mujeres, pero en los altos mandos, muy pocos. Y claro, mandan a los altos mandos para la mesa de negociación. Por supuesto. Sí. Sí, yo creo que esto es un poco... Muchas gracias, embajador. Luego vamos a hacer una explicación muy sencilla para que el alumnado también entienda lo que es el ELN y la FARC, que yo entiendo que, o sea, lo que tengan conocimiento de lo que es la FARC por las caras. Sí. Por algunas caras sé que la FARC y el ELN no tienen... Pero bueno, luego hacemos un pequeño resumen, el embajador se encargará de hacer un pequeño resumen de la diferencia entre ambos grupos. A la profesora Tajahuerce, ¿por qué cree usted que es importante que se incluya dentro de ese informe de la Comisión de la Verdad esa perspectiva o esa violencia reproductiva que no ha ocurrido en ninguna otra Comisión de la Verdad? ¿Por qué es importante que se incluya eso, si usted lo considera que es importante, claro? Claro que es importante, no es importante, es fundamental y es esencial que se incluya esa violencia reproductiva, ¿no? Bueno, todas las violencias que se ejercen sobre que se ejercen sobre las mujeres. ¿Se pone en silencio? Habla, a ver. Es que además da lo mismo, yo creo que se me oye. Sí, se me oye porque yo tengo una voz muy potente de dar clase y se me oye perfectamente. Sí, habla. Estamos sin batería, además. Es que además deja unas secuelas psicológicas tan tremendas que luego hay que trabajar con esas secuelas psicológicas, que son fundamentales. O sea, si no abordamos las secuelas psicológicas, ¿cómo vamos a construir después la paz? Es imposible. ¿El magistrado de Prada quiere preguntar algo? Vamos a ver, una pregunta y un comentario. Vamos a ver, la pregunta es, vamos a ver, dentro de todos estos sucesión de procesos de paz que ha habido en Colombia, para el embajador, ¿cómo, vamos a ver, yo creo que tuvo importancia el proceso de paz con los paramilitares contra las Autodefensas Unidas de Colombia del 2005, y que realmente, que tampoco excluía la posibilidad de que se incluyera la propia guerrilla, ¿no? Pero que, bueno, fundamentalmente estaba diseñado, no sé si para hacer justicia o para dar impunidad a los paramilitares, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí abrió, realmente yo creo que dio mucha experiencia y bueno, la pregunta es cómo valora, ¿no? Y hasta qué punto ese proceso de paz que sigue conviviendo con el actual, o sea, todo el sistema diseñado en aquel entonces, o sea, los tribunales siguen funcionando. O sea, se produce una situación complejísima desde el punto de vista de las justicias transicionales que hay en Colombia en este momento, pero bueno, únicamente la oración. Y luego también un comentario, porque es verdad, o sea, la pregunta viene porque yo estuve trabajando en ese proceso de, en fin, acompañando a los magistrados de justicia y paz, y hubo en la época de los 2009, 2010, y quería comentar que bueno, que efectivamente, bueno, pues es un proceso que se basa en las aportaciones que hacen los postulados, los desmovilizados, que se adscriben al proceso de justicia transicional y están dispuestos a rendir verdad para obtener ciertas ventajas desde el punto de vista del tratamiento penal, ¿no? Entonces había una constante, o sea, que a mí me parecía fundamental, que era que no existían delitos sexuales o no existió delitos sexuales en Colombia durante bueno, pues todo este conflicto armado de 50 años, y especialmente, o sea, incluso había una especie de consigna dentro de este mito que se había construido de que incluso los dirigentes de
de las autodefensas o los paramilitares, pues incluso sometían a una especie como de tribunales de honor a aquellos de sus subordinados que cometieran algún delito sexual. Entonces era absolutamente imposible que fuera así. Entonces, afortunadamente, fuimos una serie de gente que veníamos de otros conflictos. Yo fundamentalmente venía desde el conflicto de Bosnia y Herzegovina, donde precisamente el tema de la delincuencia, bueno, de los delitos, de los crímenes sexuales como arma de guerra, era una constante, es decir, fue un instrumento permanente y sobre todo en determinados lugares para conseguir desplazamientos, es decir, limpieza étnica, una palabra. O sea, fundamentalmente lo que pretendía era el aterrorizamiento de la sociedad civil y el desplazamiento, o sea, y la limpieza étnica de determinados territorios colindantes con la antigua Serbia. Entonces, a partir de ese momento, efectivamente, decir, o sea, bueno, pues una serie de gente y con cooperación, sobre todo con cooperación alemana, que se lo tomó muy en serio, o sea, se empezó a trabajar y empezar a construir casos, o sea, de violencia sexual. Y yo creo que eso fue un elemento que probablemente llegó a catalizar lo que posteriormente ha sido, es decir, que nos hayamos dado cuenta que el conflicto colombiano era un conflicto donde el elemento sexual, los crímenes sexuales, son una gran parte, si no, o sea, casi no digo que la totalidad, pero era un continuo, es prácticamente lo mismo que en cualquier otro conflicto, ¿no? Y entonces, afortunadamente, la situación ha cambiado. Entonces, lo que es cierto es que yo creo que efectivamente el proceso, o sea, el proceso de paz que se inició posteriormente en relación con las FARC ya sí tuvo muy en cuenta, o sea, pues probablemente esta situación, y luego pues yo creo que ha sido respetuoso con las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la 1325, la 1889, etcétera, etcétera, que han ido pues conformando una forma de entender el proceso de paz, independientemente de esas imágenes, o sea, que nos ponen de manifiesto que eso es en la teoría, aunque luego en la práctica, pues la verdad es que la firma se lleva a cabo por los que se lleva, etcétera, etcétera. Bueno, ese era el comentario. La pregunta era, bueno, lo de justicia y paz. Sí. ¿Quiere comentar algo? ¿Sí? Sí, gracias por la pregunta. Yo debo decir que en el proceso de los paramilitares y de justicia y paz del 2005, Noruega no ha participado. Hemos apoyado un poquito a la OEA en general. ¿Sabéis en el fondo fanático? Correcto. Y el OEA era realmente el actor que prestaba apoyo a este proceso. Puedo decir que este apoyo fue bastante criticado en Noruega por la sociedad civil, porque el proceso con los paramilitares tuvo, precisamente por un poco la falta de los elementos de justicia, había muchas críticas a la sociedad civil noruega, y eso generó también, creo yo, que el gobierno decidió no apoyar mucho o involucrarse de alguna forma en aquel proceso. Lo que me recuerdo también es que en las negociaciones con el ELN, en la guerrilla del ELN había una especie de odio a ese proceso de los paramilitares. Hacían referencia repetidamente en las conversaciones a ese proceso y acusaban al gobierno colombiano de querer involucrarlos a ellos en el mismo esquema. Y, o sea, eso fue un problema realmente de las negociaciones con los helenos, que no querían estar asociados a aquel proceso. Pero es verdad que el proceso, otros paras que no conozco en detalle, pero el hecho de que se establecía ya algunos mecanismos para tratar de solucionar el problema, que eran imperfectos. Pero han pasado en realidad luego al proceso de 2016. Correcto, sí, sí. Que hay una especie de aprendizaje gradual de las cosas. Pero hay que decir, en todos los países estas cosas toman su tiempo. También el tema de género, en Noruega también hubo después de la guerra. ¿No se oye? Está en mute, sí. Se me oye ahora, sí. En Noruega hubo también, después de la guerra,
ataques a mujeres que habían tenido relación con el ocupante alemán y se le rasparon el cabello y todo lo que usted ha descrito. Y ha tomado realmente muchos años, también en una sociedad relativamente liberal como la Noruega, para abrir un debate sobre el tema y que se escribe libros sobre las experiencias de esas mujeres que han vivido esto y que haya un proceso de reconciliación de la sociedad sobre este tema. Porque es lo único que repara es la visibilidad. Sí, la visibilidad claro. repara, ¿no? Correcto. Independientemente de que pues también haya que hacer un trabajo, a ver, importante sobre las secuelas psicológicas que quedan. Yo quería hacerle una pregunta a usted. ¿Cómo hacemos con los agresores? ¿Qué piensan que podemos hacer? Porque claro, Sí. debajo de todas las secuelas psicológicas y todas las experiencias de esa mitad de la población están los agresores. Sí, ¿Me oye? sí. A mí sí que se me oye. No importa. Pero una cosa ahí, no sé. Además me quedo sin, no importa. Yo tengo una voz potente. Sí, sí. Es que se graba. Ah, y al grabar, no se graba así. No. Voz parece que no. Ah, sí. Pero Bueno, pero él da la respuesta. de la respuesta a esto, sí, que solamente que no conozco todos los detalles del, Muchas gracias. del sistema de justicia transicional Esto en está Colombia, bien. pero me parece que hubo un acuerdo bastante temprano que las agresiones sexuales no podían ser sujeto de amnistía. O sea, había que procesarlos. A los menores, sí. No, eso sí, se introdujo después. Fue una de esas modificaciones que se introdujo por el Congreso. Solo a menores, correcto. Sí, sí, sí. Sí. O sea, significa que el acuerdo tiene esa falla. Pero ¿cómo, o sea, cómo gestionar estos temas? Claro, O sea, llegamos al... muy importante cómo gestionar después en esos Sí. acuerdos, en este caso y en otros, ¿no? Es sí, se quedó sin batería. Seguimos, Sí. seguimos. Sí, ya estamos terminando. No, sí, la única cuestión era esa, ¿no? Cómo Sí. en este y en otros acuerdos de paz en los que incluimos la perspectiva de género se trabaja esta cuestión, ¿no? De las agresiones sexuales, reproductivas, etcétera, ¿no? Por parte Sí. de un número además indeterminado de agresores. Sí, correcto. Y con 9 millones de víctimas, bueno, no solamente de, bueno, no todos de violencia sexual, pero bueno, la cantidad de víctimas, eso va al corazón del tema de justicia y paz, ¿no? O sea que, ¿cómo se puede pasar página sin hacer una injusticia? Claro. Sí. Y realmente, sí. No sé, los expertos en justicia transicional podrían... Sí, yo también, bueno, agradecer la intervención de ambos, que a Isabel hace mucho que no la veía y ha sido un placer volverte a ver y bueno, ha sido muy interesante ambas intervenciones. Y entonces quiero, bueno, preguntar también a los dos cuestiones que me parecen
bueno, a mí me interesan especialmente. Al embajador le quería preguntar ¿cómo es el cauce que siguen los terceros estados para intervenir en un conflicto como en el caso de Noruega en Colombia? ¿Y cuál fue el papel de España? Porque efectivamente en esas fotos que ha mostrado, pues se le veía al rey emérito detrás, me parece que lo he visto, y al político, a ver si me acuerdo del nombre, no lo conozco, Enrique de Santiago, eso es, en primera fila, y que nos ha dicho que tenía un vínculo con las FARC especial, pero ¿qué papel era el que representaban ambos personajes, ¿no? Y bueno, y a Isabel, pues también preguntarle si no cree que en las guerras étnicas las violaciones para provocar embarazos no son una forma de exterminar, bueno, me imagino así, de exterminar a una etnia, ¿no? Es genocidio al fin de cuentas, ¿no? Yo creo que surge ese concepto de asimilar genocidio con violaciones masivas a esa finalidad. Yo creo que por eso en la antigua Yugoslavia se puso más de relieve esa actividad de guerra, ¿no? Justamente porque era una guerra más étnica, ¿no? Que en Colombia yo creo que la finalidad era bueno, que me lo diga ella. La finalidad, claro, en Colombia la finalidad era otra. No es como en algunas guerras de algunos lugares de África o lo que fue en la antigua Yugoslavia, que es que estaba clarísimo, ¿no? Es eliminar a un grupo, eliminarlo directamente. No, claro que no, en Colombia es diferente, pero igualmente es la mujer y el cuerpo de las mujeres como arma de guerra. Sí, bueno, eso del cauce de terceros estados, o sea, para Noruega es una tradición que dura bastante tiempo y realmente el primer proceso en el cual fuimos involucrados fue el del Medio Oriente con los acuerdos de Oslo, también un acuerdo que ha sido criticado por muchas cosas, pero que abrió por lo menos un terreno de discusión y existen todavía estructuras de ese acuerdo que están funcionando y que ayudan un poco a estabilizar la situación. Pero después fue el proceso de Guatemala, Sri Lanka y varios otros. Noruega ha habido una especie de reputación de un país que puede participar en estos procesos de una forma discreta. Tenemos también la ventaja tal vez de no tener un pasado colonial, tampoco tener intereses limitados en los países donde decidimos participar en procesos, porque muchas veces estos procesos causan muchas complicaciones en la relación bilateral, porque te identificas con un conflicto en el país. Y por ejemplo puedo decir que en Colombia había muchos que criticaban mucho a Noruega, odiaban a Noruega, sobre todo después que el presidente Santos recibió el Premio Nobel de la Paz. Aunque bueno, hay que distinguir, este es un comité independiente que otorga ese premio, pero evidentemente esto causa, o sea, es un poco complicado involucrarse en estas cosas, o sea, no es necesariamente algo que facilita la relación con el país. En cuanto al papel de España, es verdad que había españoles en la foto. La presencia a muy alto nivel de España en la firma de la paz es que precisamente ambas partes querían una presencia internacional muy amplia en el escenario para demostrar que había un apoyo fuerte al proceso.
No significa que España jugó un papel particularmente fuerte en aquel proceso, pero España sí tiene proyectos de cooperación que han sido importantes también para la paz en Colombia. Con el proceso de los ELNs en el 2006, yo trabajé realmente junto con España y Suiza, porque eran también países acompañantes del proceso, pero esto, bueno, puede tener tal vez algo que ver con el color del partido, no del gobierno en Madrid, el deseo de participar en ese tipo de procesos. Pero creo que a veces también para España, en países de América Latina, como hay muchos intereses económicos, etcétera, a veces eso puede ser complicado. O sea, más complicado que para Noruega, por ejemplo. Y en cuanto a Enrique Santiago, él realmente en la mesa, y eso es algo importante que subrayó usted, Isabel, también, que por ejemplo para los temas de género, es importante tener en la mesa expertos. Y bueno, Enrique Santiago no era un experto en género, pero había otras expertas internacionales que participaron en la mesa para asesorar la mesa y tratar de describir, o sea, en cuáles puntos es importante trabajar el tema de género. Para Enrique Santiago, que es abogado, su tema principal fue todo lo que tenía que ver con la justicia transicional. Y realmente creo que para las FARC su capacidad pedagógica y también la credibilidad que él tuvo por sus posiciones políticas también dentro de las FARC fueron muy importantes para convencer a las FARC de aceptar el sistema de transición judicial, sí, porque eran muy escépticos, porque claro, el sistema implicaba que ellos también podían ser procesados en la JEP. Y el punto de partida es siempre que nadie quiere ir a la cárcel, pero sí. Quiero acotar algo en relación con lo que ha dicho la profesora Ruiz, y el tema, por ejemplo, el pueblo Mayabichí en Guatemala pasó algo parecido con el tema de la violencia sexual en el caso de las mujeres, para evitar la reproducción, en este caso de la etnia, en el caso de la dictadura de Díaz Montt. Entonces ese caso es interesante, de una perspectiva de género muy importante el juicio que se realizó. Entonces les invito a que consulten ese caso de la exterminio de la población Mayabichí en Guatemala. Muy, muy interesante. Profesor Echavarría, ¿tiene una pregunta? Sí, buenas tardes. La pregunta iba en relación con a ambos la reparación a las víctimas de esta violencia sexual y reproductiva, ¿no? Teniendo en cuenta la especificidad de esta violencia, por su ocultamiento, por el factor de la vergüenza, ¿no? El rechazo de los propios, ¿no? Seguramente la victimización en muchos casos por los propios, pues, imagino que pues, dentro de las FARC, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se afronta la reparación a las víctimas de esta violencia sexual? ¿Cómo se hace para visibilizar una victimización en la que quizás las víctimas no quieren ser visibilizadas, hay problemas de vergüenza, de rechazo de los tuyos propios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas mujeres han salido, digamos, con nombres y apellidos a denunciar haber sido víctimas, ¿no? A generar asociaciones? ¿Cómo se aborda la especificidad de esta violencia en el ámbito de la reparación, tanto desde la acción institucional como quizás de la sociedad civil? ¿Han surgido entidades, asociaciones civiles específicamente implicadas en la reparación de estas víctimas, ¿no? Si puedan desarrollar un poco más por ahí. Gracias. A ver, claro, las víctimas necesitan una visibilidad, pero no son esos nombres y apellidos, como decimos, ¿no? Generalmente se está trabajando desde las asociaciones. Hay asociaciones que además están trabajando las secuelas del estrés postraumático, con psicólogas expertas. Es la forma de trabajar esto.
no hay otra. Algunas mujeres muy empoderadas sí se nombran, sí trabajan desde el ámbito de lo político o sí se visibilizan a través de medios de comunicación, ¿no? Pero es muy complicado, eso es muy complicado. La mayoría del trabajo se está haciendo desde las asociaciones de mujeres. Sí, también mencionar la Comisión de la Verdad, por supuesto, que también ha recogido varios casos. Se recogen testimonios. Se recogen testimonios, correcto, sí. Testimonios hay muchos, se han ido Sí. recogiendo los testimonios, pero otra cosa es abanderar con nombre y apellidos, ¿no? Sí. Las violencias de este tipo, ¿no? Sí. Pero también nos estamos centrando en esto porque es importante, ¿no? Y porque siempre tiene un efecto en las guerras muy importante, y porque lo que hemos dicho, el cuerpo de las mujeres se utiliza sistemáticamente para lo uno o para lo otro, ¿no? Pero en este caso el desplazamiento, la mayoría de las desplazadas son mujeres, sí. Y las desplazadas del ámbito rural hacia esas zonas periféricas de las ciudades son mujeres. Sí. Y eso también tiene un efecto y también necesita una reparación. Sí, claro. ¿Tiene otra pregunta, compañera? Sí. Hola, nada, bueno, mi pregunta va en relación con el acuerdo de paz y la perspectiva de género. Comentaba el embajador que ya en la etapa post-conflicto la mujer recupera un poco el rol atribuido socialmente antes bueno, durante el conflicto, antes y siempre, ¿no? Entonces quisiera saber qué valoración se hace sobre los mecanismos que se prevén en el acuerdo en cuanto a esto, si han fallado, si no han fallado, y luego esto también enlaza con el tema de la perspectiva institucional, ¿no? Estos mecanismos se aplican a nivel solo institucional. ¿Qué pasa con aquellas formas de organización social que se dan fuera de esta, ¿no?, del Estado-nación, bueno, la forma de organización propia? Tengo entendido que como el 12% de la sociedad colombiana es minoría étnica y afrocolombiana. Entonces, bueno, un segundo tipo de pregunta tiene que ver con esto. Me interesaría mucho conocer vuestra opinión sobre el alcance del capítulo étnico, que creo que es una de las grandes características del Acuerdo de Paz de Colombia. Y si pudiera comentarnos el embajador, que seguro conoce de primera mano y sería estupendo, cómo fue ese proceso de inclusión de las minorías étnicas y afrocolombianas en las negociaciones, que tengo entendido que fue en el último momento y sí. Bueno, gracias. Sí. A ver, hay que decir que, como mencionaste, por ejemplo, hay... para ir al tema étnico primero, existe un capítulo específico sobre la situación de los grupos étnicos, y hay que decir que esto es uno de los capítulos donde creo que se ha implementado pocas cosas. Y por cierto, estuve leyendo un informe porque hay varias instituciones expertas que siguen la implementación y han encontrado, por ejemplo, que en cuanto al tema de género, por ejemplo, solo un 8% de las disposiciones de género han sido implementadas. Hay que decir que muchos de los temas que son relativos a género, bueno, muchos tienen que ver con la justicia, eso es un tema, pero hay también muchos temas sociales y políticos que son más a largo plazo, que necesitan probablemente más de tiempo para involucrarse. Pero yo creo que también que lastimosamente en las mesas de seguimiento, que ya han también perdido un poco la fuerza, ¿no? Porque ya las FARC están desmovilizados, han entregado las armas, ya no hay esa presión. Y a ver lo que pasa ahora con el nuevo gobierno de Petro, si puede haber una movilización para tratar de implementar una parte más grande de los acuerdos. Pero realmente es un trabajo muy difícil.
Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con comunidades indígenas en Colombia por el tema de bosques, porque 50% de los bosques vírgenes de Colombia, según la ley, se encuentran en territorios controlados por grupos indígenas. O sea, tienen una ley que es muy bien hecha, pero la realidad es otra. Y eso pasa lastimosamente mucho en países de América Latina, que hay una distancia muy grande entre la legislación y la realidad. Y para nosotros realmente, para proteger los bosques en Colombia, por ejemplo, era un gran problema que estos grupos tenían el control porque realmente no tenían el control de estas áreas y eran sujetos a invasores que venían a copar tierras y cortar los árboles. Era como el Wild West americano. Y hay esfuerzos para tratar de parar todo esto, pero ilustra un poco, ¿no?, las complicaciones que tiene la realidad colombiana, y que una cosa es lo que tú firmas en un papel, en un documento, y realmente que un proceso de paz es una cosa que tiene que seguir, y que realmente la única fuerza real que puede dar un impulso a esto son los procesos democráticos, la sociedad civil, de seguir dando apoyo a esa idea de que es necesaria la reconciliación, que es necesario la redistribución de tierras, que es necesario parar la destrucción de bosques, defender los derechos humanos. O sea, es una agenda muy, muy larga y complicada, y creo que el acompañamiento internacional también es importante en ese esfuerzo. Pero lastimosamente esto también, a mi juicio, se va perdiendo un poco, porque el mundo está más polarizado que antes y hay grandes intereses de varios grandes actores para controlar recursos, y realmente difícil encontrar un terreno común internacional para combatir estos fenómenos. Muchas gracias, embajador. Sí. Sobre los temas de género, a ver, no vamos a engañarnos. Aquí cuesta implementar las políticas de género, ¿vale? Pues imaginemos en un contexto como la sociedad colombiana, donde pues uno de los ataques era porque a los acuerdos era porque incluían la perspectiva de género, y lo que iba a hacerse era ideología de género. O sea que era incluso un argumento contra. Aquí, y en la Universidad Complutense, no tenemos materias de género en todas las áreas de conocimiento. Acabamos de tener los estudios feministas y de género recientemente como un área de conocimiento, y se ha incluido como un ámbito de conocimiento. Hemos hecho un plan de igualdad que nos ha costado 9 meses de negociación en la Universidad Complutense, y ahora nos cuesta que dentro de la propia Universidad Complutense se entienda que en los nuevos planes de estudio hay que incorporar materias de género si queremos que realmente todas las profesiones del día de mañana y todos los ámbitos del conocimiento incluyan la perspectiva de género. Cuando yo me refiero a personas en un público y hablo en femenino, hay varones que se ofenden, no sé por qué, no se consideran personas, pero en el momento que usas el femenino, porque te refieres a personas que están en el público, se ofenden. O sea, estamos en España, estamos con políticas de igualdad muy potentes, estamos en Europa con políticas de igualdad muy potentes, se exigen los proyectos de investigación, tenemos una ley de igualdad, tenemos una ley de violencia de género, y hay resistencias profundas a los temas de género. Entonces, no vamos a pensar que en unos acuerdos de paz se incluye la perspectiva de género y todo vaya de maravilla, ¿no? Tenemos que ser realistas
en cuanto a por qué hay resistencias de género de forma continuada en todos los contextos, en todos los lugares. Ahí hay una reflexión profunda que hacer. Muchas gracias. Bueno, yo, de la Complutense, mis alumnos aquí pueden saber que incidimos mucho en lo relativo a la violencia de género, incluso en crimen organizado, también trabajamos el tema de género. Yo por mi parte, si incluimos, ¿sí o no? Chicos, No hablamos de los que incluyen, sino de los que excluyen. No, pero muy generalizado en ese caso. Bueno, vamos a cerrar lo que les refería, lo que preguntaba el profesor Echavarría, la visibilidad de las mujeres. Es un buen caso, por ejemplo, para observarlo, por estar la experta Patricia Seller, que hace un informe muy importante y muy interesante en este tema, y si lo pueden ver, el vídeo que no vamos a ver ahora, porque los mataría, entonces no voy a hacer eso, pero veanlo porque es muy importante, aunque ese juicio fue anulado, porque fue cuando se condenó a Díaz Montt, vivía, claro, pero fue anulado, pero bueno, una importancia de visibilidad a las mujeres en Chile en ese caso. Entonces les invito a que lo puedan ver. Quiero aprovechar también, ya vamos a cerrar porque no tengo más tiempo y hace muchísimo calor, pero bueno, yo aprovechando que está la profesora Matunagi, que es experta en justicia transicional, quiero dar una pequeña reflexión, un poquito encerrona, pero una pequeña reflexión, aprovechando que está usted aquí, que nos vamos a una reflexión sobre la justicia transicional ahora en Colombia y cómo fue la situación actual de ese proceso de paz y la jurisdicción especial para la paz en Colombia. Si no le importa, claro. Muy bien, así al alumnado también se lo agradece. Gracias. Sí, esta es una encerrona en toda regla. Pero bueno, te agradezco y simplemente podríamos estar días y meses posiblemente hablando de los procesos de paz colombianos. Y bueno, también aprovecho a los ponentes porque me ha parecido muy interesante lo que han contado y manifestado. Yo creo, siempre digo que el proceso de paz colombiano es quizás sobre el papel, y un poco lo decía también el embajador hace un momento, sobre el papel es el proceso de justicia de transición perfecto, ideal, el diseño transicional ideal, porque se ha tomado en cuenta absolutamente todo el desarrollo en tema de derechos humanos, de derecho penal internacional, de perspectiva de género, de inclusión de minorías étnicas, etcétera. Se ha tomado en cuenta todo, se ha tomado en cuenta la justicia penal, sus límites, algo de justicia restaurativa también, aunque con cierto, bueno, no comprensión del todo, y en mi opinión, de lo que es justicia restaurativa. Se ha llevado justicia restaurativa algo que es más, que en la aplicación luego es más reparación clásica hacia las víctimas, en mi opinión. Pero el problema es que del diseño sobre el papel a la aplicación práctica puede haber mucha diferencia. Entonces ahora yo sigo creyendo mucho en este proceso de paz, o sea, estoy personalmente convencida de que es importantísimo y se están logrando muchas cosas. También, lamentablemente, me temo que va a generar mucha frustración, porque es un diseño muy ambicioso, precisamente por ser holístico y omnicomprensivo, es muy ambicioso, y posiblemente no podía ser de otra manera. Y además es que se está encontrando con muchos obstáculos a nivel político, institucional. Ahora esperemos que cambie con el cambio de gobierno, es muy posible que cambie, y aún así las dificultades reales con las que se enfrenta, incluso contando con el apoyo institucional más manifiesto ahora, pues se encuentra con problemas de criminalidad organizada al margen de lo que es violencia política, que evidentemente habrá que lidiar con ellas en algún momento. Y mi gran duda y mi gran preocupación es qué vamos a hacer con estos grupos de violencia. Ya no hablo de los grupos guerrilleros que siguen activos, sino de los grupos de criminalidad organizada donde se están reubicando muchos de los ex guerrilleros y ex paramilitares, y a los cuales no estoy tan segura de que se les pueda aplicar un marco de justicia de transición, porque no veo de entrada la legitimidad para plantear ese tipo de principios y mecanismos. Pero es una pregunta que me hago y que hago en general, porque creo que es por ahí que habrá que hacer algo en algún momento, tomar algún tipo de decisión. Pero vamos, en general quiero ser optimista, y aunque veo las dificultades, me parece que sigue siendo una experiencia interesantísima y que hay que estudiar y que hay que presentar, hay que contar, desde luego. Muchas gracias. Esta visión. Bueno, vamos a cerrar la mesa y muchas gracias, profesora Huese y embajador Vive por ilustrarnos en esta mesa. Vamos a clausurar con nuestra directora, la profesora Elena Conde. Bueno, yo clausuro muy brevemente, además no he preparado nada. Yo quiero agradecer muchísimo
desde luego a los participantes en el curso, a la organización que nos ha dado la oportunidad de llevar a cabo este curso, pero desde luego a todos los invitados, y en la categoría invitados incluyo a todas aquellas personas que han decidido venir, aunque tuvieran una ponencia y hubiera terminado el tiempo de su ponencia, y se han quedado aquí y han participado y han hecho muy interesantes propuestas, manifestaciones, han hablado. Quiero desde luego agradecer, que no he tenido la oportunidad, tanto a la profesora Taja Huerce, delegada de Igualdad, como al embajador Vive, que hayan venido, a todas las personas que han participado por hacer un hueco en sus agendas, que son muy extensas. Y yo tengo un gran defecto y una gran virtud, y es que nunca caigo en la autocomplacencia. Es decir, yo tengo que decir que estas jornadas han superado con mucho mis expectativas. Estoy absolutamente satisfecha en cuanto a los contenidos, en lo que hemos hablado, en lo que han dicho los ponentes, la participación de los ponentes. Pero yo tengo ese defecto que incluso a mis amigos, cuando están en la cúspide en la cumbre de la ola, les hago ver que todo no es tan bonito, ¿eh? Es decir, yo nunca seré feliz o completamente feliz. Entonces, yo lamento que las condiciones del curso hayan sido de tanto calor. Claro, el calor no es cosa nuestra, pero es cierto que hemos tenido que soportar unas condiciones de un calor en el que las máquinas no han rendido lo suficiente, y tampoco abrir las ventanas ha sido suficientemente efectivo ni eficiente, porque el ruido era excesivo. También a veces ha habido algún problema técnico que hemos tenido que superar sobre la marcha. Eso lo hemos hecho con cierta habilidad, creo. Y eso lo siento, hubiera sido perfecto y redondo que hubiéramos estado a 22 grados en esta sala, pero no ha sido el caso. Y por lo demás, yo solo tengo que decir que estoy muy, muy satisfecha. Por supuesto, los alumnos pueden hacer networking y tienen nuestros datos, que creo que están disponibles en la web, pero pueden contactar con todos nosotros para, si necesitan algo, si en el futuro quieren hacer su trabajo de fin de grado sobre este tema, quieren trabajar en este tema, pues que se puedan poner en contacto con nosotros. Gracias, desde luego, a todos, y también a la organización de los cursos que nos auspició y que ha hecho posible que esto sucediera. Gracias.